Damos por iniciada entonces esta clase, la segunda de algoritmo y estructura de datos. En particular, bueno, hoy es feriado, así que va a ser una clase súper breve, simplemente para ubicarlos un poco y para que sepan cómo seguir y qué cosas tienen que ir haciendo y estudiando. Y repasar algunos conceptos de programación, pero calculo que va a ser súper breve y obviamente que esto va a quedar grabado. Así que bueno, arranquemos por... hoy primero les adelanto lo que vamos a repasar, es el proceso de compilación y más que nada punteros, que es un tema que vamos a usar durante todo el cuatrimestre y puede que lo hayan olvidado, así que voy a hacer unos ejemplos con punteros. Pero antes vamos rápidamente por la parte teórica de esta clase, que habla un poco del proceso de compilación. Como sabrán, yo no miro mucho los PowerPoint, pero simplemente para ubicarnos vamos a ir viendo simplemente la primera parte, que ya llego. Esperemos un poquito el scroll. Bueno, recordemos que cuando nosotros apretábamos compilar en el CodeBlocks, ¿sí? Por ejemplo, apretábamos acá la ruedita o el play con la ruedita. Bueno, más allá de que salía el menú emergente, la consola con el resultado o con los errores que iban surgiendo, nosotros habíamos visto en programación que lo ideal era que nuestro programa lo tengamos no todo centralizado en el archivo C, sino que separado en lo que se llamaban los archivos .h y los .c, justamente los archivos de cabecera y los archivos de implementación. Entonces vamos a recordar un poquito qué era eso. Bueno, en los archivos .h poníamos el qué, es decir, qué cosa íbamos a programar, pero no cómo la íbamos a programar. Simplemente poníamos lo que son las declaraciones, ¿sí? Le dábamos una definición a todo el cuerpo de nuestro programa. Y después en los archivos .c, en este caso dice CPP porque está hecho para C++, pero en los archivos .c poníamos el cómo, es decir, la estructura propiamente dicha de cada uno de los algoritmos que teníamos definido en el .h. Y como regla general, en el .c incluíamos todas las definiciones del .h, para que el compilador sepa lo que uno estaba por desarrollar. Y habíamos visto que, si bien el .c es el que tiene todo el algoritmo, el .h era casi tan importante o incluso más importante que el .c. ¿Por qué? Porque cuando uno trabajaba en un proyecto muy grande y seguramente en trabajo colaborativo con muchas personas, lo más importante era ponerse de acuerdo en el .h y definir bien de antemano qué iba a hacer cada uno y qué cosa era necesaria para el proyecto, y fundamentalmente ponerse de acuerdo con los nombres de las funciones y los procedimientos, qué cosa van a retornar cada una de estas funciones o procedimientos, qué datos van a ingerir, es decir, los parámetros de entrada que va a tener cada una de estas funciones, que esto por lo general estaba súper documentado en lo que habíamos visto que eran las pre y las post condiciones de cada una de las funciones o procedimientos y los axiomas de las estructuras. Todo eso tenía que estar súper detallado en los .h, que era justamente la puesta en común de todo el equipo de desarrollo. Entonces es fundamental que el .h esté discutido antes de empezar a programar, y no como mal hábito empezar a hacer el .c y después ir agregando lo que uno hace en el .h. No, ahí seguramente uno lo está haciendo en el sentido contrario, ¿no? Primero se piensa y después se hace. Así que bueno, esos eran los dos grandes archivos que habíamos visto. Y en general todo proyecto en C está separado en estos dos tipos de archivos, los .h y los .c. Entonces vamos a ver cómo es un poquito el proceso de compilación entre estos pares de archivos junto al archivo main, que es el que viene por defecto para la ejecución del programa. Bueno, básicamente acá el PowerPoint nos comenta que el proceso de compilación viene dado por tres etapas, que son las que tenemos acá: el preprocesamiento, la compilación y la link edición. El preprocesamiento y la compilación son conceptos que más o menos habíamos charlado en programación. El nuevo es este que está acá, que es la link edición, que ahora lo vemos. El preprocesamiento es el más sencillo de todos, ¿no? Nosotros sabemos que las máquinas solamente conocen código binario, es el único lenguaje que entienden. Entonces, en líneas generales, la compilación es transformar el código C a lenguaje de máquina, eso a grandes rasgos. Pero ¿cómo se llega a eso? Bueno, lo primero que se hace es el preprocesamiento. El preprocesamiento es eliminar
parte del código que no interesa a la hora de compilar, como por ejemplo, el más claro de todos son los comentarios. Elimina los comentarios, elimina los espacios que están puestos de más, por ejemplo, cuando uno aprieta Enter muchas veces, o cuando uno genera la indentación, deja sangría o hace cosas estéticas. Bueno, todo eso lo elimina el preprocesamiento. Además, elimina la declaración de por ahí de definiciones, ¿sí? Que uno tiene arriba cuando poníamos, qué sé yo, define p igual 3.1415, bueno, todo eso lo elimina. Cada vez que uno hace llamadas a esas declaraciones, las cambia, por ejemplo, por el valor que justamente uno había definido. Entonces deja un algoritmo bastante más puro previo a compilarlo. Y compilarlo es justamente ese proceso. Una vez que uno tiene el código purificado, preprocesado, lo transforma a lenguaje de máquina. Hasta ahí eran más o menos cosas que ya sabíamos. Lo que nos falta entender un poquito qué es la link edición. Bueno, pero la link edición es un proceso que uno empieza a entender justamente cuando se pone a discutir cuál es el rol de los archivos .c y los .h. Bueno, acá estaba lo que les comentaba de la precompilación, que no es más que nada lo que yo estuve diciendo, pero vamos al proceso de link edición. El proceso de link editor, perdón, es, como acá dice, el responsable de manipular las diferentes librerías que uno incluye, o sea, todo lo que fue compilado previamente y las inclusiones. ¿Por qué es importante este proceso? Porque nosotros vimos, acabamos de decir, que por cada archivito .c se va a generar un código de máquina. Sí, pero a su vez estos archivos se pueden ir llamando unos a otros de forma bastante recurrente, ¿sí? Nos ha pasado en programación que teníamos un include repetido en más de un archivo. Entonces es importante ver cómo se va a manejar eso. Entonces ya mismo llego a ese PowerPoint. Bueno, acá este me va a servir para explicarlo, pero antes vamos rapidito al main. Acá tengo un archivo sencillito, ¿no? Un proyecto que acabo de crear, que todavía ni siquiera lo probé. Lo acabo de crear y ni siquiera está guardado. Simplemente lo tengo acá guardado en mi escritorio, ¿sí? Tenemos el nombre del proyecto, que es del tipo CBP, y después el main, que es un archivo .c. Bueno, el CBP es la configuración del CodeBlocks para que se pueda levantar el proyecto, no nos interesa mucho. Lo importante es este, es el main, y no hay más nada. Bueno, ahora voy a apretar compilar por primera vez y vamos a ver qué ocurre. Vamos a apretar compilar. Genial. Una vez que aprieto compilar, vamos a ver qué pasó con esta carpeta. Bueno, vemos que en esta carpeta aparecieron dos directorios nuevos que antes no estaban. Hace un segundo no estaban, sin embargo ahora aparecieron. Bueno, y estos justamente aparecen por el proceso de compilar. Compilar lo que hace es, a nuestro archivito main, que era del tipo .c, lo transforma en un archivo .o. No se nota acá, pero es un archivo .o, es un archivo de objeto, es un archivo binario si quieren. Es justamente el archivo, el código de máquina que va a entender nuestra máquina, ¿sí? O sea, cada archivito C se transformó en un archivo .object, .objeto. ¿Sí? Esta es una de las cositas que apareció. Vamos a propiedades, así vemos la extensión. Vemos que la extensión es .o. Y analicemos un poquito qué es lo otro que se generó, porque además de esta carpeta objeto apareció la carpeta bin. Y bueno, dentro de la carpeta bin lo que aparece es un archivo de aplicación, es decir, un archivo, en este caso en Windows, con extensión .exe. Es un ejecutable del programa que generamos. Entonces el día de mañana, cuando uno haga un programa en C, una vez que esté todo compilado y esté todo funcionando, lo único que uno tiene que vender es este archivito, el ejecutable, porque el ejecutable es el que funciona perfectamente con nuestro programa, ¿sí? Es la aplicación completa, .exe. Bueno, y este es el proceso de link edición. El proceso de link edición, el link editor lo que hace es eso, nosotros tenemos un archivo .c precompilado, elimina los comentarios, las definiciones, etcétera, y compilado pasa a ser un código de máquina. Ahora, si tenemos muchos archivos .c, se empiezan a generar muchos archivos de máquina. Entonces el link editor lo que hace es genera uno único, y este único se transforma en un .exe. Este proceso es bastante complicado porque muchas veces pasa que un mismo archivo .c incluye el mismo programa, ¿sí? En este caso utilidades .h,
lo incluyen el archivo A y C. Este proceso puede ser engorroso y complicado porque si uno incluye lo mismo varias veces aparecen las redefiniciones de las cosas. Bueno, el encargado de solucionar todos esos problemas es el link editor, justamente, el que genera el archivo final, el .exe, ¿sí? Así que bueno, eso era lo primero que teníamos que ver en esta clase, simplemente cómo era el proceso interno de la compilación. Es un proceso bastante intuitivo, a la hora de entender de dónde se sale y a dónde se llega. Pero bueno, el proceso interno desde ya que puede llegar a ser complicado, pero por suerte funciona bastante bien. La otra cosa teórica que tenemos que repasar hoy, sencillita también, es cómo se guardan las distintas cosas de nuestro algoritmo en distintos bloques de la memoria. No todo nuestro algoritmo se guarda en el mismo lugar. Hay distintos segmentos de nuestra memoria que van a alojar diferentes cosas. Tenemos 4 grandes segmentos. Tenemos el segmento de código, que su nombre indica un poco lo que hace. El segmento de datos, que también si uno lo piensa, medio que el nombre te está diciendo. El segmento de pila, si quieren. Y un segmento extra. Vamos a ver qué hace cada uno de ellos. Los dos primeros, como les dije, son bastante intuitivos. El segmento de código es justamente el segmento de la memoria, el pedazo de memoria que almacena el código máquina final, ¿sí? Todo nuestro programa, todo el peso de nuestro programa va a estar guardado en este segmento de la memoria, ¿sí? No hay mucho más que decir. Después, el segmento de datos almacena a las variables globales, ¿sí? Aquellas variables que definimos de forma global en nuestro algoritmo. Es importante analizar por qué la memoria se divide en 4 grandes segmentos, porque es importante que las cosas que uno más va a utilizar, más a menudo va a ir invocando, deberían estar en bloques de memoria que son de fácil acceso para nuestro sistema y que demora poco en encontrarlas. Entonces, por ejemplo, el código de máquina no lo vas a estar llamando a cada rato, de hecho lo vas a llamar una única vez seguramente, entonces eso no te importa que esté alojado en una posición de memoria próxima para nuestro sistema operativo, ¿sí? Esto puede estar en un bloque lento, por así decirlo, que nos cuesta encontrar. Lo mismo las variables globales. Las variables globales, como se las define una única vez, no hace falta que tengamos un acceso rápido a dichas variables, ¿sí? Así que se los guarda en otro bloque que se llama el bloque de datos, ¿sí? Que no es para nada de fácil acceso. Después aparece este otro bloque, ¿sí? Que este sí es bastante más importante, por ahora es el más importante de todos, que en este se almacenan las variables locales. Las variables locales son aquellas que definimos por ahí dentro de una función, dentro de un procedimiento, de un if, de un for. Son funciones que las declaramos, las usamos y después desaparecen, ¿sí? Seguramente no las tengamos que utilizar nunca más, por algo son justamente locales y tengan una vida muy corta. Pero eso quiere decir que ni bien las declaramos, las necesitamos y seguramente tengamos que hacer varias cosas con ella antes de que desaparezca. Entonces necesitamos que esté en un bloque de memoria bastante más accesible que los otros 2 segmentos. Bueno, así que este es ese bloque de memoria, el que almacena dichas variables, las variables locales, que suele ser el bloque de memoria que más problemas trae a un algoritmo. Si un algoritmo está mal hecho, si uno hace mal un for, un while, y dentro de ese for o ese while define determinadas variables locales, si hace algo mal, seguramente este bloque de memoria no pueda almacenar todo lo que está haciendo. Lo mismo cuando uno trabaja con una función recursiva, que vimos que si no está bien definida, quedan muchas variables esperando, quedan en cola de espera para tomar su valor hasta que termina la recursividad. Y bueno, y esto puede llenar demasiado esta memoria. Entonces este bloque es el más delicado, es el que suele tirarnos error cuando hacemos mal nuestro algoritmo. ¿Sí? Tenemos una página web con un nombre que hace honor justamente a este segmento de la memoria, Stack Overflow, que es bueno cuando se acabó esta memoria justamente. Y después tenemos el último bloque de memoria, que también es un bloque de memoria de muy fácil acceso para nosotros, los programadores. Es un bloque de memoria al cual tenemos acceso rápido, ¿sí? Y está guardado justamente para las peticiones dinámicas de memoria. ¿Qué era esto? Para cuando nosotros justamente reservamos un pedacito de memoria para una determinada variable y su vida se va a mantener hasta que decidamos que no necesitamos más dicha memoria. Bueno, y era lo que habíamos visto cuando empezamos a trabajar con TDA,
que las construíamos, o sea, reservábamos la memoria con el malloc y liberábamos dicha memoria con el free, justamente con el destructor. Este es un bloque de memoria que tiene que ser de rápido acceso para nosotros y es el que nosotros manejamos, ¿sí? Es importante saber que estos 4 bloques son independientes, ¿sí? No están solapados unos con otros. Entonces, yo siempre cuando les explicaba TDA y cuando les decía reservar memoria, o cuando les explicaba punteros, les decía que hay que ser cauteloso con los punteros porque uno puede apuntar a una dirección de memoria que no quiere, o reservar memoria de más, ¿sí? Bueno, reservar memoria de más o utilizar mal la memoria te puede causar problemas en este segmento de la memoria, ¿sí? No te va a generar problemas en este otro segmento, ¿sí? Cada cosa vive en su segmento de memoria. Entonces por ahí cuando yo les decía a modo exagerado que si utilizaban mal un puntero iban a, qué es eso, cerrar el Word o romper el Paint, ¿no? Bueno, esas cosas no iban a pasar. O sea, si bien es peligroso trabajar con punteros, si uno lo hace mal puede romper el algoritmo, pero no va a romper otro programa, no va a apagar la máquina ni nada por el estilo, porque todas esas cosas seguramente estén guardadas en el segmento de código o, en el peor de los casos, en el segmento de datos, alguna variable global del sistema operativo, ¿sí? Pero no es que vamos a romper la máquina por utilizar mal un puntero. Lo que vamos a romper es los bloques de memoria que ya estén reservados o alguna variable local que estemos utilizando, ¿sí? Pero difícilmente generemos conflicto en otros bloques de la memoria. Así que bueno, así es como funciona el manejo de la memoria en C, ¿sí? Bueno, acá hay un ejemplo con numeritos de cómo se va reservando la memoria. Pero bueno, no me interesa mucho esto. Ahora cuando empecemos justamente a repasar punteros, por ahí el acceso a la memoria lo repasamos de una forma un poquito más ágil. Así que bueno, eso en cuanto a lo teórico de la clase de hoy. Sencillito, un repaso de compilación y un repaso también de manejo de memoria. Para los que hicieron sistemas operativos por ahí ya eso lo dominaban, así que lo pasé súper rápido, si no ya lo verán más a profundidad. Pero bueno, esos son los 4 segmentos de la memoria. Ahora pasemos a este tema fundamental que también ya hemos visto, pero que es importante recordar porque si no, no vamos a poder avanzar en la materia, que es punteros, ¿sí? Así que más que clase 7 del 4 le voy a poner punteros repaso. Nuevamente, nada nuevo voy a explicar, simplemente recordar cómo era un poco todo esto. Bueno, ¿qué era un puntero? Un puntero va a ser una variable, ¿sí? Que va a ser de un determinado tipo. Un puntero no es otra cosa más que almacenar una dirección de memoria. Solamente eso es un puntero, o sea, almacenar una determinada dirección de memoria. En esa dirección de memoria va a haber algo, seguramente. Entonces, ¿cómo era el flujo clásico de un puntero? Bueno, uno tenía en su programa un montón de variables, un montón, en este caso una sola. Entonces, un puntero, ¿cómo se lo definía? Bueno, se le ponía un nombre al puntero, en castellano podría ser puntero, y se suele decir a qué tipo de dato va a apuntar este puntero. O sea, este puntero va a almacenar una dirección de memoria donde va a haber un dato. Bueno, la forma más sencilla de trabajar con punteros es decir, bueno, es un puntero, asterisco, y a qué tipo de dato va a apuntar. Ahora, cuando terminemos el repaso, esto lo vamos a complejizar un poco, pero básicamente esta es la idea. Un nombre al puntero, aclarar que es un puntero, o sea, definir el puntero y decir a qué tipo de dato va a apuntar. El puntero va a almacenar una dirección de memoria, es decir, va a almacenar algo de este aspecto. ¿Sí? Una dirección de memoria en hexadecimal. O sea, va a decir, bueno, estoy apuntando a este bloque de memoria. Por lo general los punteros así no sirven para nada. ¿Por qué? Porque uno no sabe dónde está almacenado cada cosa. Entonces a los punteros se los suele apuntar a variables, es decir, a las posiciones de memoria donde está cada dato de una determinada variable. Entonces vamos a recordar cómo se hace eso. Primero con un printf voy a mostrar, vamos a mostrar el dato del número. Esto bien fácil, ¿no? Salita rosa. Obviamente esto me va a mostrar un 5, porque en número hay un 5. Y vamos a mostrar dónde está guardado el número, ¿sí? Vamos a mostrar la posición de memoria de número, así vamos recordando algunos de los comandos clásicos del manejo de la memoria.
¿Cómo hago para encontrar en dónde está alojado el número? Utilizando justamente el ampersand. El ampersand nos dice la referencia de la variable, ¿sí? Nos da la referencia de una determinada variable. Vamos a probarlo. Ahí obviamente va a funcionar. Acá lo tenemos. Está ahí guardado un 5. ¿Y dónde está ese 5? Bueno, ese 5 está acá. Está en esta posición de memoria, ¿sí? Las posiciones de memoria son en hexadecimal. Yo las muestro siempre en entero, pero son en hexadecimal. Si les ponemos la máscara X, lo vemos así un poquito más pro. Lo vemos efectivamente en hexadecimal, ¿sí? En esta posición de memoria. Pero yo lo voy a seguir trabajando en enteros para ubicarnos un poquito más. Bueno, listo. Entonces tenemos guardado un 5 en esta determinada posición de memoria. Cada vez que uno compile puede que esa posición de memoria cambie. Depende cómo se esté manejando la memoria, ¿sí? Depende de lo que esté haciendo nuestra máquina. Puede que coincida, puede que no, pero no lo manejamos nosotros, ¿sí? Cada vez que se compila se asignan segmentos de memoria. Bueno, y ahora vamos a hacer esto mismo con el puntero. ¿Cómo hacíamos para que el puntero apunte a una determinada variable? Bueno, eso era sencillo. Puntero dijimos que es el lugar donde voy a almacenar una dirección de memoria. ¿Y cómo hago para conseguir la dirección de memoria? Bueno, sencillito, con el ampersand. De hecho lo acabo de decir, el ampersand es para conseguir la posición de memoria. Entonces vamos a hacer otros dos print, pero ahora trabajando con el puntero. Cuando yo imprima puntero, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar la dirección de memoria del número, porque acabo de decir, de hecho, que puntero es ampersand número. O sea, si son lo mismo, es lógico que me va a mostrar lo mismo. Ahora, la pregunta es, voy a borrar este print para que veamos que todo funciona. Entonces, por ahora la moraleja es que la asignación de un puntero se hace por medio del ampersand y la variable en cuestión. Y da lo mismo, obviamente, porque acabo de decir que puntero es igual a ampersand número. O sea, coincide todo. O sea, en esta instancia podemos decir que el puntero ya está apuntando a la dirección de memoria de donde está el número. Pero ahora la otra cuestión importante es cómo hago para recuperar ese 5, ¿sí? El 5 de la variable, cómo hago para recuperarlo, o sea, cómo hago para mostrarlo, pero utilizando el puntero. Yo pongo puntero, acabamos de decir que me da la dirección de memoria. Yo quiero el valor que está almacenado en dicha dirección de memoria. Para eso volvemos a utilizar el comando estrellita, ¿sí? Ahora, cuando veamos que funciona, vamos a hacer un resumen de para qué funciona, para qué sirve la estrellita. Acá lo tenemos, con el estrellita vuelvo a recuperar el 5. Entonces, estrellita, ¿para qué se usa? Bueno, fácil. Estrellita y a la izquierda un tipo de dato quiere decir que estoy definiendo un puntero. Estrellita sin nada a la izquierda quiere decir que estoy desreferenciando un dato. ¿Qué quiere decir desreferenciar? Bueno, si yo obtengo una referencia, o sea, una referencia a una memoria, poner estrellita memoria es obtener el valor que está almacenado en esa posición de memoria. Entonces acá vemos el concepto de referenciación y desreferenciación según el ampersand o el asterisco. El ampersand te da la posición de memoria y el asterisco te da el dato almacenado en dicha posición de memoria. Así que ese es como un gran resumen de punteros, así bien sencillito. Hasta acá calculo que va todo bien, pero por las dudas le pregunto cómo va todo. Ahora vamos a repasar dos cositas un poquito más complejas, pero este es como el ABC de punteros, es lo más básico que necesitamos. Los punteros también se comportan de una cuestión particular cuando uno apunta a algún dato más complejo, como podría ser, por ejemplo, un array, ¿sí? Vamos a generar este array de 3 elementos. En primera posición guardo un 12, en la segunda un 33 y en la tercera un 1. Bueno, y ahora vamos a hacer lo mismo. Esto ya lo voy a sacar porque creo que se entendió. Vamos a hacer que el puntero apunte a alguna posición del array. Bueno, y acá va a entrar la duda, ¿no? La pregunta es, ¿lo puedo dejar exactamente como estaba? Y de hecho podríamos probarlo. O sea, yo lo único que hice fue cambiar el tipo de dato. El dato, en vez de ser un entero, es un array de enteros. Y ahora no cambié más nada. Dejé el puntero que apunte a ampersand número, muestro puntero y muestro estrellita puntero. Podríamos ver qué hace, ¿no? Sin cambiar nada, a ver qué pasa. Más allá de que me están saltando un montón de warning, vamos a ver qué ocurrió.
Me está mostrando el 12. Parecería funcionar todo joya. ¿Sí? Me está dando una dirección de memoria y el 12. Parecería que funciona bien. Pero no está del todo claro lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo sería la notación clara de esto? Bueno, a ver. El puntero tiene que apuntar a mi array. Y mi array de movida tiene 3 bloques de memoria distintos a priori. ¿Sí? Uno para el 12, otro para el 33 y otro para el 1. Se almacenan en distintos lugares. Entonces lo lógico sería que mi puntero no apunte al array entero, porque esto no tendría mucho sentido, sino que apunte a una de las direcciones de memoria. En particular que podría apuntar a la dirección 0. Entonces mi puntero ahí está apuntando al 12. ¿Sí? Y me va a mostrar la dirección de memoria de dónde está el 12. Vamos a verlo. Y ahí lo tenemos. Me está mostrando el 12 que está acá abajo y está en esta posición de memoria. Si yo por algún motivo quisiera apuntar al segundo número en vez del primero, lo que tendría que hacer es lo mismo, pero con el 1. ¿Sí? Y ya que estamos, hacemos lo mismo con el 2, así notamos la diferencia. El 1 y vamos con el 2. Vamos a ver qué pasa con esto, porque también es interesante ver qué pasa si apunto a distintas posiciones de mi arreglo. Bueno, ahí lo tenemos. El 12 está guardado acá, el 33 está guardado acá y el 1 lo tenemos guardado en esta otra posición. ¿Qué notamos? Bueno, por ahí no lo notamos, pero créanme que en los punteros, cuando apuntan a un array, cuando uno declara el array, las posiciones de memoria de cada posición son consecutivas. ¿Qué quiere decir consecutivas? Que cada tipo de dato ocupa una determinada cantidad de bytes. Entonces en este caso el entero ocupa 4. Entonces el primer entero empieza en el 28 y termina en el 31. El segundo entero empieza en el 32, termina en el 35. El tercero empieza en el 36. O sea, en ese sentido se refiere a consecutivas. Y es por eso que es fundamental indicar el tipo de dato. Porque si no indicamos el tipo de dato no sabemos cuánto ocupa cada elemento. Los enteros y los float ocupan 4 bytes. Los double ocupan 8. Y los char ocupan 1. Esos son los que más vamos a usar y lo que por ahí hay que tener en mente. Después el resto no sé cuánto ocupan, pero básicamente esa es cuánto ocupa cada cosa. Ahora, otra cuestión interesante es la siguiente. Voy a dejar así otra vez el puntero apuntando a la posición 0. Vamos a mostrar otra vez que todo funciona bien. Ahí lo tenemos, apuntando a la posición 0 donde hay un 12. Vamos a ver dos cositas más con los arrays. ¿Cómo haría yo para cambiar este 12 por un 55 sin tocar el array? ¿No? Eso es lo otro que nos falta saber hacer. O sea, ya sabemos acceder a la posición de memoria, ya sabemos acceder al dato en una posición de memoria, pero ¿cómo hago para manipular un dato desde un puntero? O sea, cambiar este 12 por un 55. Bueno, el puntero está apuntando al 12 ya, así que ahí ya estamos bien. Pero ahora me encantaría cambiarlo por un 55. Lo primero que uno podría decir es, bueno, hago así, puntero igual 55. Podríamos hacer eso. Pero esto no tendría mucho sentido por la definición propia de puntero. Puntero es una posición de memoria. Si yo hago puntero igual 55, lo que estoy diciendo es, estoy apuntando a la posición 55. ¿Y qué es lo que hay ahí? No tengo ni idea. Entonces, no se suele hacer esto. Cuando uno hace puntero igual a un número, quiere decir que seguramente esté haciendo algo mal. Porque no se maneja de esa forma las posiciones de memoria. Nunca se las fuerza. ¿Sí? Y ahora vamos a imprimir. Vamos a ver qué hace esto. Pero créanme que esta no es la forma de hacerlo. Puntero igual 55. Vamos a ver qué hace. De hecho, no sé qué va a hacer. Ahí lo tenemos, miren, colapsó todo. O sea, me está diciendo, el puntero apunta al 55. ¿Y qué hay en el 55? Y bueno, no me muestra nada, quedó titilando y de hecho está bastante colgada la máquina. Así que claramente falló. ¿Por qué? Porque estoy apuntando a una posición que por ahí está guardado, qué sé yo, la configuración de main monitor. No tengo idea qué hay, pero hay algo. Entonces esto está mal. ¿Cómo hago entonces para guardar el 55 en esta posición de memoria? Se lo hace por medio de la desreferenciación. Es decir, de este pedacito de memoria accedo al dato y ese dato lo cambio por un 55. Vamos a probarlo otra vez y ahí sí vamos a ver cómo funciona.
Ahí lo tenemos. Sigo apuntando al mismo lugar porque yo no cambié el puntero. Lo que cambié es el contenido en ese bloque de memoria. ¿Sí? Importante eso. Hasta acá vamos bien. Buenísimo. Seguimos todo con un repaso de programación. Por ahora no dije nada y de hecho no voy a decir nada nuevo hoy. Quizás lo último, quizás el último minuto de la clase sea nuevo. Pero por ahora todo repaso. Genial. Bueno, ahora, supongamos que hago algo espantoso, como podría ser esto. A ver, vamos a trabajar con el mismo ejemplo. Sigo apuntando a la posición 0, pero ahora en vez de guardar un 55, guardo un Nico. O no, Ayed. Voy a guardar Ayed en esta posición de memoria. ¿Sí? Y vamos a probar a ver qué hace. Bueno, por lo pronto voy a sacar esto, porque esto va a fallar, obviamente. Bueno, ¿qué les parece? ¿Esto va a funcionar o no va a funcionar? ¿Va a tirar error o no va a tirar error? Así como está, no tira error porque el puntero sigue apuntando al mismo lugar. En ese sentido no hice ningún cambio en cuanto al puntero. Lo que sí estoy haciendo es asignando un string a un entero, ¿no? Eso parecería ser... o sea, el problema es no el puntero en sí, porque sigue apuntando al mismo lugar. La cuestión es, yo puedo guardar un string donde digo que había un entero, pero bueno, la realidad es que sí se puede. Utilizando punteros sí podemos hacerlo. O sea, si yo accedo al dato que está el puntero y muestro el dato, vamos a ver cómo en una posición de memoria que había un entero, ahora hay un arreglo de caracteres. Y ahí tenemos uno de los principales beneficios de los punteros, que uno guarda lo que quiere, donde quiere y cuando quiere, sin importar los tipos de datos. O sea, uno ya se empieza a olvidar de los tipos de datos. No te interesa qué guardas en cada cosa, en cada lugar. Vos lo manejás a tu gusto, ¿sí? Antes no había forma de que, por ejemplo, yo haga una variable que se llama número 1 y que yo primero guarde un 6 y que después número 1 guarde a Nico. ¿Sí? Si uno ejecutaba esto, tendría que hacer un print para que lo vean, pero bueno, no importa, ya directamente marca error. O sea, en una variable que es entera no podíamos guardar a Nico, ¿sí? No había forma. Sin embargo, ahora lo estamos haciendo. En una variable que era un 12 y que era entera, estoy guardando a Ayed, ¿sí? Y bueno, esto lo hacemos gracias a los punteros. ¿Por qué funciona? Bueno, funciona simplemente porque un entero, ya vimos que ocupa 4 bytes y cada char ocupa 1 byte. Así que tenemos 1 y 4, 4. ¿Sí? Alcanza la memoria. Distinto si yo guardo más cosas. Si yo guardo más cosas, ahí ya es peligroso. O sea, el manejo de la memoria a mano nos permite hacer estas cosas increíbles como acabo de hacer, pero es peligroso, ¿sí? Bueno, hasta acá funcionó bien, parecería. No se rompió nada, no, el 12... No, está todo bien, ¿sí? Pero ahí me pasé, o sea, me pasé de el bloque de memoria. De hecho, me aventuro a decir que si vuelvo a mostrar los números, voy a hacer lo siguiente. Acá estoy inventando un poco, por ahí me sale mal. Pero le tengo fe que me va a funcionar bien. Miremos lo que estoy haciendo. En la posición 0 hay un 12. Muestro la posición y muestro el 12. En esa posición guardo Ayed DSA. Y muestro. Y después vuelvo a mostrar la posición 1. Vamos a ver qué nos da. O sea, mientras que entre en el espacio, claramente se puede. Sí, el problema es cuando nos pasamos. Ahí sí puede fallar. De hecho, no falló acá. Curioso que no haya fallado. No entendería bien por qué. Calculo que es porque el 33 es un número muy chiquitito y no ocupa toda la memoria. Calculo que puede venir por ahí. Pero lo importante es que con el DSA me estoy pasando de los 4 bytes que tenía. Estoy ocupando 7. ¿Sí? Y es peligroso hacer ese tipo de cosas. Entonces, bueno, acá acabamos de ver que con los punteros uno tiene esa suerte de poder guardar cualquier cosa en cualquier lugar. Mientras uno sea consciente de lo que está haciendo, todo va a funcionar y sin problemas. Y lo último que vamos a ver es algo que en programación también se los mencioné,
pero no lo usamos mucho porque es bastante más difícil de entender, que es utilizar el concepto este de puntero a void. Como les dije, cuando uno define un puntero, lo que necesita es decir que es un puntero y justamente a qué tipo de dato va a apuntar. Bueno, y acá, ¿qué quiere decir que un puntero sea a void? ¿Sí? Bueno, quiere decir que este puntero va a apuntar a cualquier cosa. O sea, puede apuntar a un entero, como a un char, como a un double, un float, un arreglo de char, un struct. El puntero va a apuntar a cualquier lugar. ¿Y cómo funciona eso? Vamos a ver. Vamos a poner un número que es el 11 y vamos con un char nombre de 20 posiciones para que diga Nico. Vamos con estas dos variables. De hecho, con una sola me alcanzaba para hacer lo que voy a hacer. Bueno, supongamos que quiero que este puntero apunte al número, ¿sí? Esto se puede hacer sin ningún tipo de problema. Vamos a hacer que el puntero apunte a número. Entonces esto se hacía con ampersand número, sin problemas. Y ahora vamos a mostrar el puntero y el contenido del puntero, a ver qué tiene. Y acá vamos a ver lo que ocurre. Primero vamos a mostrar la posición de memoria del puntero. Vamos a mostrar también la posición de memoria de número, para que veamos que es la misma, obviamente. Y acá vamos a la parte clave, que es mostrar el dato en cuestión. O sea, acceder a lo que tenemos guardado en el puntero, ¿sí? Posición de memoria del número, puntero, que debería coincidir con la posición de memoria del número, y lo que está almacenado en esa posición de memoria. En este caso es todo entero, así que debería funcionar. Solo que mi puntero ya no es más un puntero a un entero, sino que es un puntero a cualquier cosa. Bueno, así como está, vamos a ver que esto va a fallar. Ya me adelanto a decirles que falla, y falla justamente en esta línea. ¿Sí? Este es el problema con lo que nos vamos a topar durante toda la materia, que es la desreferenciación de un puntero que apunta a cualquier cosa. Este es un problema que vamos a tener que solucionar de alguna forma, ¿sí? Porque yo no puedo desreferenciar algo que no sé a dónde apuntaba, ¿sí? Y este es un problema bastante difícil de entender y de solucionar. O sea, todo lo otro funciona. O sea, la asignación de punteros va a funcionar perfecto. O sea, borré el último print. Vamos a ver que el manejo de la memoria sigue funcionando. Ahí tenemos la posición del número y el puntero que coinciden. El problema es cuando quiero acceder al valor de dicho puntero que hay en ese puntero. ¿Por qué es difícil de hacerlo? Porque como no sé qué tipo de dato es, no sé cuánto ocupa, motivo por el cual no sé dónde empieza y dónde termina el dato. Entonces me cuesta recolectarlo. Entonces, para solucionar este problema, lo que vamos a hacer es algo que también ya sabemos de programación, que es el concepto de casteo. ¿Sí? Vamos a decir que en cada momento que tengamos que desreferenciar un puntero, vamos a castearlo como el tipo de dato al cual estuve apuntando, ¿sí? Si yo acá digo, bueno, necesito el dato del puntero y yo sé que en este momento está apuntando a un valor entero, lo que voy a hacer es el casteo. ¿Cómo se casteaba en programación? Se ponía entre paréntesis el dato, ¿sí? En este caso el puntero está trabajando como un puntero a un entero, ¿sí? Vamos a probarlo ahí. Y ahora lo vuelvo a explicar. Entonces algo así es como lo que vamos a tratar de hacer en esta materia para que todo funcione bien. Bien, ahí lo tenemos. Ahora sí salió un 11. Pero vamos a repasar esto último que hice. Yo no sé desreferenciar un puntero, porque no sé a dónde está apuntando dicho puntero. Entonces, cuando quiera hacer eso, cuando quiera hacer la desreferenciación de un puntero a void, voy a tener que indicar momentáneamente a dónde está apuntando en ese instante. En este instante está apuntando a un entero, así que lo casteo como un puntero a un entero, ¿sí? Es importante este concepto, me van a decir, y bueno, lo hubieras definido como un puntero a un entero y listo, te arreglabas el problema. La cuestión es que este mismo puntero yo ahora lo puedo hacer apuntar a otro lado. Puedo decir, bueno, che, puntero, apunta a la posición, qué sé yo, 1 de nombre. Y vuelvo a mostrar puntero y a ver qué nos da.
El puntero es un puntero a void, así que lo puedo hacer apuntar a nombre. De hecho, lo puedo hacer apuntar si quieren a una posición de nombre. Puedo mostrar el puntero, pero ahora cuando quiera mostrar el dato del puntero, lo voy a tener que castear. Decir, bueno, che, este es un puntero a un char. Y obviamente voy a tener que cambiar la máscara porque no hay un entero. Pero esta es la idea con la que vamos a estar trabajando. En el momento que necesito acceder al valor de un puntero, hago este casteo para poderlo justamente conseguir el valor. Con los punteros de dato fijo también podés guardar cualquier tipo de dato, pero tiene... con los punteros de tipo fijo también podés, pero tenés el peligro de no saber cuánto podés guardar. Como el ejemplo que hice con Nico y con Ayed, que no falló, pero no entiendo por qué no falló, porque podría llegar a fallar en cualquier momento porque te pasaste de la memoria. Acá no, acá se van manejando los límites internamente. Esto lo maneja C, no nosotros. Va almacenando todo una cosa al lado de la otra, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Y creo que ya cambié todo lo que tenía que cambiar. Puse puntero char, sí. Bueno, entonces esto es lo que vamos a estar haciendo durante toda la materia, ¿sí? Desreferenciar por medio de un casteo de los punteros a void. Entonces ahí lo tenemos. La primera posición de nombre era la I, efectivamente. Y acá tenemos otra vez lo estoy haciendo con el mismo puntero, yo nunca cambié el puntero sigue siendo el mismo, pero como es un puntero genérico, puede apuntar a cualquier tipo de variable. Y esa es la grandeza de los punteros a void. Con los punteros a void vamos a poder hacer funciones y procedimientos genéricas que van a funcionar para cualquier dato. Van a funcionar para un entero, para un float, para un doble, para un char, pero también van a funcionar para una persona, para una vacuna, para un vehículo, para una estructura de alumno que contiene docente y que el docente contiene universidad y que la universidad contiene, no sé, empleados. O sea, vamos a poder hacer que el puntero apunte a cualquier estructura, por más complicada que sea. Y el algoritmo va a ser el mismo, y la función va a ser la misma, el procedimiento va a ser el mismo, porque vamos a trabajar con punteros que apuntan a cualquier cosa. Entonces ese puntero se va a adaptar a determinadas circunstancias. Así que con esto es lo que vamos a trabajar durante toda la materia, con la grandeza del puntero a void. Así que bueno, con esto doy por terminada la clase de repaso de punteros. Reitero, esto lo habíamos visto en programación, pero se los mencioné así súper rápido, en un minuto como mucho. Ahora se los expliqué un poquito más con profundidad y les mostré cómo solucionar el problema. ¿Sí? En programación nunca les mostré cómo solucionar el problema, porque escribir todo esto podría llegar a ser confuso, pero ahora están en condiciones de entender lo que se está haciendo. Se está casteando como un puntero a un entero y se está desreferenciando, ¿sí? Entonces esta es la solución que vamos a tener en esta materia para desreferenciar punteros a void. Bueno, yo por mi parte no tengo más que decir, simplemente irlos guiando un poco por las actividades, lo que tendrían que haber hecho hasta ahora y con los que les aconsejo que sigan. Nosotros tenemos el trabajo práctico, ¿no? La primera clase les había dicho que traten de hacer el TP de nivelación, que era bien sencillito, era más que nada de estructuras básicas de C y del manejo de arreglos y de estructuras. No mucho más que eso. Y ahora, con lo que estuvimos repasando de punto C y punto H, ya podían hacerlo antes también. Estaría bueno que hagan el ejercicio 2, bueno, y el 3 y el 4 también, pero por lo pronto que hagan el 2. Que si bien ya podían hacerlo antes, hoy por lo menos estuvimos discutiendo un poquito más qué era un punto H y un punto C, así que tiene más sentido que por ahí lo hagan ahora. O sea, generar librerías genéricas, una para vector y otra para matrices, que hagan todo lo que dice ahí, ¿sí? La clase que viene es la última clase de repaso, entre comillas, porque vamos a repasar TDA, pero vamos a empezar con algunos temitas nuevos, como son las listas, que según en qué año hayan cursado, por ahí también ya vieron algo en programación, pero bueno, ya no es tanto de repaso, ahí vamos a ver bastante cositas nuevas. Así que bueno, esta ha sido la última clase de repaso. Traten de hacer por favor el ejercicio 1 y el ejercicio 2, preguntar lo que tengan que preguntar por el campus. Ahora les voy a habilitar la grabación de esta clase y les voy a habilitar otro espacio de consultas por si tienen alguna duda sobre punteros o sobre el ejercicio 2 o 3 de la generación de librerías. Así que bueno, no sé si hay alguna duda sobre lo poquito que he dicho hoy. Ya la semana que viene empezamos más con las clases normales, ya sin feriados creo que queda uno más a fin de cuatrimestre.
bueno, cierro la grabación para que no quede tan extenso para que lo que los miran en diferido. Igual cualquier cosa que me quieran preguntar, me preguntan. Me quedo acá unos minutitos por si quieren preguntar algo. Muchas gracias por estar en línea un feriado o por ver la grabación.